Vamos a resolver algunos problemas típicos, en este caso de torque, en forma muy detallada, con el afán de que ustedes puedan resolver los otros después sin ninguna duda y vean que son todos parecidos. Vamos a tomar el problema 617 de nuestro libro web, el libro de Insunza, en la página 189. El ejercicio 617 hace referencia a la figura 620 que está acá. Bien, lo copiamos de nuevo y dice así. El antebrazo de la figura 619 está con respecto al brazo a 90 grados y sostiene en la mano un cuerpo de peso 70 newton. Aquí está indicado que la masa de ese cuerpo, esa esfera, es 7 kilogramos y si dice que el peso es 70, se refiere a que está considerando el G como 10. Aproximadamente ese sería el valor. Bueno, da un dato importante. Dice, desprecie el peso del antebrazo. Es posible que en otro ejercicio digamos que no se desprecie el peso del antebrazo y habría que decir que pesa, qué sé yo, 2 kilogramos, por ejemplo, la masa, y por 10 pesa 20 newton. ¿Ya? Y también habría que decir dónde estaría aplicado ese peso. ¿Ya? Eso es muy importante. Bueno, en este caso dice que no considera que el peso del cuerpo, del antebrazo. La primera pregunta dice, ¿cuál es el torque producido por el peso de 70 newton? Aquí destaqué la pregunta. ¿Cuál es el torque producido por el peso de 70 newton alrededor de la articulación del codo, o sea, el punto O? Lo primero que tenemos que hacer, que hemos hecho siempre, es modelar el ejercicio. Hacer una simplificación matemática, en este caso del antebrazo y de las fuerzas que están actuando sobre él. Recuerde que cuando estudiamos los problemas de bloque que se desplazaban por planos inclinados, ¿no es cierto? Los bloques subían y bajaban en forma acelerada, pero no giraban, no estaba esa opción, solamente era desplazamiento. En ese caso, entonces, modelábamos cada cuerpo como un punto, o sea que se comportaban como si fuese una partícula. Pero en el caso de giro, no podemos hacer eso porque es importante la distancia a la cual se aplica la fuerza del origen elegido. Bien, entonces por esa razón la modelación del cuerpo que estamos estudiando, o sea, el antebrazo, la vamos a hacer con esta varilla. Ahí está el origen, el punto O, aquí está esta varilla. Dice que la dimensión de este antebrazo respecto del codo son 33 centímetros. Ahí está, o sea, 0,33 metros. Y a esa distancia está el peso de la esfera, weight, el peso, en este caso 70 newton. Y el problema también nos dice que el ángulo que forman son 90 grados. O sea, sabemos la distancia al origen, el valor del módulo de la fuerza y el ángulo. Nos recordamos así de la definición del torque. Esta es una pregunta sencilla porque es una pregunta en la categoría del conocimiento, es que nosotros ordenamos las preguntas si son de conocimiento, de aplicación, de síntesis, si son entonces de una categoría superior o no. Categorización de Bloom. Bueno, aquí se trata simplemente de una pregunta de conocimiento. O sea, voy a ir solamente con la definición. ¿Cuál es la definición? Torque es igual a R cruz F. ¿Cuál es la fuerza? En este caso el peso. ¿Cuál es la distancia? Este vector respecto del origen, cuyo módulo es 0,33 metros. Entonces, por definición, el producto de cruz es el módulo de los vectores RF
por el seno del ángulo, seno de 90, o sea que esto es 1, y la parte vectorial la hacemos con la ley de la mano derecha, a menos que queramos hacerlo de manera matricial, ¿no es cierto?, y con determinante, pero en este caso es una cosa sencilla, por lo tanto basta con la ley de la mano derecha. Entonces, ponemos la mano derecha sobre el vector R, con el origen, la muñeca en el origen, ahí, ¿no? Ponemos la mano abierta así, en perpendicular, este dedo, el pulgar, porque ese es el que nos va a decir cuál es el sentido del vector. Entonces, ponemos la mano en el origen del vector R y la giramos de tal manera que veamos el vector fuerza, que en este caso es el peso. Si pongo la mano así, no veo el peso. Si la pongo así, menos. De manera que la única forma en que poniendo la mano sobre el vector R, el primer vector, vea la otra fuerza, en este caso el peso, es que ponga la mano así. Y en este caso, el pulgar indica hacia adentro. Y esa es la ley mnemotécnica para indicar cuál es el vector. O sea, se trataría de un vector hacia adentro de la página o, ¿no es cierto?, de la pantalla o hacia adentro del papel en donde ustedes están escribiendo. Y eso se conviene en anotar en un dibujo que es plano, como esta cruz, o sea, la cola del vector. Por lo tanto, si ponemos los datos, el torque solicitado es 23,1 newton metro vector hacia adentro, perpendicular hacia adentro. Hay otra manera de expresar esta parte vectorial. Si nos fijamos, si la única fuerza que hubiese sobre el antebrazo fuera el peso, porque hay más, aquí están las otras, ¿no es cierto? Si la única fuerza fuera esa, entonces esto tendería a girar y podría girar en el sentido horario, o sea, se movería hacia abajo, girando. Entonces podemos indicarlo así, sentido horario. O sea, ponemos así, o si no, en forma análoga, 23,1 sentido antihorario, newton metro. Ahí hemos contestado la primera pregunta. Bueno, la segunda es, ¿cuál es el torque alrededor del punto O producido por la fuerza del bíceps, la fuerza del músculo? Aquí sí que no es una pregunta de conocimiento solamente, ni de aplicar la definición, porque ¿qué es lo que ocurre? Aquí, si bien es cierto, conocemos la distancia a la fuerza, el R, aquí igual que acá, que es 3,8 centímetros, conocemos el ángulo en que se aplica, que sería también 90 grados, aquí es 90 grados también, pero aquí anteriormente tenía el valor de la fuerza, en cambio ahora no lo tengo. Ya, por lo tanto esto implica que nosotros tenemos que tener una teoría para poder resolver. Y la teoría dice que la segunda ley de equilibrio, si un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de los torques es 0. Muy bien, resulta que esta ecuación de los torques, como sabemos, les recuerdo que no es sino que una forma en que se puede escribir la ecuación del segundo principio de Newton. Bueno, escribámoslo entonces. Pongámoslo primero en palabras. Torque de la fuerza Fm más torque de la fuerza del peso es igual a 0. Recuerda que aquí también hay una fuerza que hace el codo, ¿ya?, sobre el antebrazo. Pero, como nosotros tenemos el origen en el codo, la fuerza que hace la fuerza sobre el codo no tiene distancia, o sea, mejor dicho, tiene distancia 0. Por lo tanto, no hace torque. Así que tenemos el torque de la fuerza del músculo y el torque del peso, y el otro es nulo. Bien, entonces quedaría así, más el torque de la fuerza de 70 newton igual 0. Indicando el sentido de cada torque sería torque de la fuerza del músculo, un vector hacia afuera o en sentido antihorario,
más torque de la fuerza del peso de 70 newton en sentido horario, es decir, hacia adentro de la página, igual 0. Pongamos signos arbitrariamente. Si ponemos positivo el sentido horario, por ejemplo, la ecuación nos quedaría, sin marcar ahora el sentido, sería menos torque de la fuerza del músculo más torque de la fuerza del peso igual 0. Esto lo habíamos calculado recién, la fuerza del torque del peso, y nos dio 23,10. Bueno, resolvemos esta ecuación y dice torque de la fuerza del músculo igual 23,10 newton metro. Por si acaso, aquí dice menos y aquí dice más. Si esto lo paso al otro lado, va a decir menos y simplificamos los menos y obtengo esto. Bien, entonces vectorialmente diríamos que el torque de la fuerza Fm son 23,10 antihorario newton metro. O también podríamos escribir 23,10 por un vector hacia afuera que lo podemos simbolizar con este punto. Los torques entonces de la fuerza del peso y de la fuerza del bíceps son de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Uno es hacia adentro, el torque del peso, y el otro es hacia afuera, el torque del bíceps. Bueno, por último nos preguntan también cuál es la magnitud de la fuerza del músculo. Nos tomamos del último formato de la ecuación, que dice que el torque de la fuerza Fm es 23,10 newton. Ya, aquí estamos escribiéndolo en forma escalar, así que no ponemos sentido ya. Y esto lo calculamos. El torque de la fuerza sería distancia por fuerza por seno del ángulo. La distancia son 3,8 centímetros, o sea 0,038 por la fuerza del músculo que no conocemos, por el seno de 90 que es 1. Se nos forma esta ecuación, esto lo despejamos y dividimos por 0,038, que lo vemos el 3,8 centímetros pasado a metro. Y finalmente tenemos que la fuerza del músculo es 607,89 newton por metro. Todos los problemas entonces tienen la misma mecánica, todos. Hay preguntas directas o fáciles, por ejemplo aquí, ¿cuál es el torque? ¿No? Pero hay otras que involucran entonces en la resolución y un planteamiento, la elección de qué parte de la teoría me sirve para resolverlo, en este caso la ecuación de equilibrio. Entonces aquí hay dos preguntas que son preguntas más de aplicación y la primera que es de conocimiento, simplemente. Muy bien, seguiremos estudiando ejercicios tipo para que ustedes practiquen, pero la verdad es que entendiendo uno, el resto lo debiera resolver. Muchas gracias.